Hola hermano, hola hermana, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este lunes de gozo, lunes de fiesta, de alegría. La iglesia celebra la Asunción de la Virgen María. Esta mujer bendita entre todas las mujeres, que a diferencia de otros es la única que no sufrió la corrupción del sepulcro, la única, la llena de gracia, aquella que no tuvo que padecer del salario del pecado que es la muerte, aquella que al no haber conocido el pecado, gozó de esta eh, hermosura propia de lo inmaculado, de lo purísimo, de lo castísimo, del no pecado. El pecado tiene por consecuencia la muerte. La muerte es la paga, el salario del pecado. Aquel que peca tiene que pasar por ese, o sea, tiene que pagar con su vida y pasar por la muerte. María, la llena de gracia, no tuvo que pasar por esa realidad nuestra. Fue privada de esa realidad nuestra y fue llevada al cielo en cuerpo y alma para gozar de la presencia de Dios sentada o parada, como dice el Salmo 51 creo que es, o 55, no lo recuerdo bien, esta mujer vestida de sol que va a decir el Apocalipsis, que se vio este signo en el cielo, ¿no? El arca de la nueva alianza, María, esta mujer que está a la derecha de su hijo, victoriosa, triunfante, como reina y señora de todo lo creado. Esto que para hermanos no católicos es una locura. Sabemos que, como dice ese salmo que decía recién, el salmo creo que es 55 en el final, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. O como lo dice también el Magnificat, capítulo 1 de Lucas, allá al final, verso 50 y no recuerdo cuánto, donde dice, todas las generaciones me llamarán feliz, ¿no? Bienaventurada. Qué alegría poder estar compartiendo la enseñanza de hoy en este día tan importante para la iglesia y tan importante para todos los cristianos, en donde festejamos la vida ¿eh? de, de esta madre, el triunfo de la vida por sobre la muerte. Así que bueno, ahora sí, habiendo hecho este inicio, este preámbulo inicial, poder meternos en el tema de hoy. Vamos a cerrar hoy con este tema que venimos tratando desde hace ya 3 programas. Este sería el cuarto, en el que hemos profundizado sobre una herejía antiquísima de la iglesia que toma fuerza, ha tomado fuerza a lo largo de todos los siglos de la iglesia, y es como que se renueva, se actualiza y aparece y se va, bueno, se va viendo en la iglesia, ¿no? En los fieles. Y es el tema del pelagianismo actual. Hoy lo vamos a cerrar. Vamos a cerrar con unos numerales que son el numeral 60, 61 y 62, que responden a un título que es el resumen de la ley. Y acá el Santo Padre nos va a hablar, creo yo, de en qué se resume la ley. O sea, qué es lo esencial, qué es eh, a lo que hay que atender, en donde hay que poner la prioridad. Yo creo que el Santo Padre va a poner la mirada ahí, porque si recuerdan, el programa pasado veníamos hablando en otros numerales de estas personas que ponen más atención en el esfuerzo humano, que ponen más atención en las estructuras, en los esquemas, ¿no? Y decía el Santo Padre que todo esto complica el Evangelio, que convierte a la religión en una esclavitud, en un modo que se cierra, que no le permite a la gracia de Dios actuar,
que complica el Evangelio, decía el Santo Padre. Yo lo recuerdo de esa manera, no sé bien si era de esa forma, pero lo recuerdo así. Entonces, vamos a ver qué dice el Santo Padre. Y dice lo siguiente, numeral 60. Empieza diciendo, en orden a evitarlo, ¿a evitar qué cosa? Todo esto que te acabo de decir. O sea, en orden a evitar toda esa estructura, esa complicación del Evangelio, esa esclavitud, dice, es sano recordar frecuentemente que existe una jerarquía de virtudes. O sea, que hay virtudes. Los primeros 30, 40 programas de Quiero Ser Santo hemos dedicado a las virtudes. Si no los viste, te invito a que vayas hacia allá. El Santo Padre dice, hay una jerarquía de virtudes que nos invita a buscar lo esencial. Hago un alto. Quiere decir que hay algo que es esencial y que muchas veces, por ignorancia, por equivocación, por lo que sea, no reconocemos, no podemos ver, no podemos prestar atención y equivocamos el camino. O sea, vamos caminando atrás de estructuras, de cosas, de voluntades, de esfuerzos, de realizaciones, de obras que nos quitan la mirada de lo esencial. En esta jerarquía de virtudes, dice el Santo Padre, hay algo que es esencial y es eso lo que tenemos que buscar. Sigue el Padre diciendo, el primado los tienen las virtudes teologales. O sea, ahí voy yo, hago un alto. Fe, esperanza y caridad son las virtudes teologales y por ende, dice el Santo Padre, a ver, la atención tiene que estar puesta ahí, ¿no? O sea, eso es el primado, lo principal, ¿no? Dice, y esas virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, fe, esperanza y amor, tienen a Dios como objeto y motivo. Y en el centro está la caridad. O sea, el centro de todo es el amor. Dios es amor, por eso Dios está en el centro. En el centro está la caridad. San Pablo, dice el Santo Padre, dice que lo que cuenta de verdad es la fe que actúa por el amor. Fíjense esto, ¿no? Y hago un alto acá. Esto está tomado del capítulo 5, verso 6 de Gálatas. A ver, lo que en verdad cuenta es la fe que actúa por el amor. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que nuestra fe es una fe ordenada en torno a el cumplimiento, ordenada en torno a una estructura, ordenada en torno a un lugar de poder, un lugar en donde hago esto más para que me miren que por amor. ¿No? Entonces, esto lo podríamos ampliar, abrir y tocar muchas cosas en función de una fe que no está ordenada por el amor, que no actúa por el amor. Entonces, esto nos sirve a nosotros, a cada uno de nosotros, primero a mí, a pensar si mi fe está ordenada en torno a las virtudes teologales, si mi fe actúa por el amor, o es una fe cómoda, a mi manera, ¿no? En donde sí vivo la fe, pero no de esta forma. Y dice el Santo Padre, estamos llamados a cuidar atentamente la caridad. O sea, a ver, nuestra atención tiene que estar puesta en cuidar el amor, en cuidar la caridad. Dice el Santo Padre, el que ama ha cumplido el resto de la ley. Por eso la plenitud de la ley es el amor. Y acá es lo que decíamos al principio, ¿no? Santo Padre le coloca por título a esta parte el resumen de la ley. A ver, todos esos preceptos, toda esa cantidad de cosas que hay ahí para cumplir, ¿no? Que se nos presentan todos los días. Ir a misa los domingos, para poder comulgar tenés que estar bien confesado, guardar una hora de ayuno antes, hoy que es un día de la semana y es
Asunción de la Virgen María, es misa de precepto, o sea que tenemos que ir porque si no vamos es pecado grave. Y bueno, todas estas cosas, esta cantidad de cosas que se presentan, en realidad se resumen, o mejor dicho, se elevan en el amor. O sea, la plenitud de todo eso, de todos esos preceptos, de todas esas leyes, de todas esas normas, es el amor. Y toma otro fragmento de Gálatas donde dice, porque toda la ley se cumple en una sola frase que es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el amor, ¿no? En donde la persona que yo tengo al lado, enfrente, atrás mío, hacia el costado, el prójimo, el próximo, el que está más cerca, esa persona que está ahí afuera o que está acá al lado mío, ese prójimo, debo de amarlo como a mí mismo, con el mismo cuidado que yo me tengo, con el mismo amor que me tengo, con la misma atención, con la misma prioridad que me doy para muchas cosas, que esto lo quiero para mí, que bueno, de la misma manera debería de amar al prójimo. Y en esto tendría que abrirlo más y explicar, porque sé que van a venir cuestiones ahí atrás de lo que acabo de decir, pero se entiende a qué nivel lo estoy diciendo. Voy a saltar al numeral 61. Dice, dicho con otras palabras, en medio de la tupida selva de preceptos y prescripciones, lo que acabo de decir, ¿no? El Santo Padre dice, mira, si es por preceptos y prescripciones, despreocúpense que si hay algo, esto se ve como una selva. O sea, a ver, no hay un camino, son tantos los preceptos, tantas las prescripciones, tantas las normas, que es imposible, o sea, cumplir con todo. Pero dice, sin embargo, Jesús abre, en el medio de esa maraña de preceptos y prescripciones, Jesús abre una brecha que permite distinguir dos rostros, el del Padre y el del hermano. ¿Qué quiere decir el Santo Padre? A ver, yo me paro en medio de esa realidad, que son todas las normas que decíamos recién, los preceptos, las prescripciones, esta cuestión de la ley, ¿no? El cumplimiento de la ley. Uno se para y es abrumador, uno ve como dice, ay, ¿cómo cumplo con todo esto? O sea, ¿cómo hago para dar cumplimiento a todo esto? Y dice, pero Jesús, que es mucho más sencillo que nosotros, dice, nos abre una brecha, nos abre un camino. Y en ese camino nos deja ver dos rostros. O sea, como diciendo, a ver, Jesús te resume toda esa cantidad de maraña de preceptos y prescripciones en dos cositas sencillas. El rostro del Padre y el rostro del hermano. O sea, dice el Santo Padre, no nos entrega dos fórmulas o dos preceptos más. O sea, no es que, a ver, sobre que tenía toda esta cantidad de cosas por cumplir, ahora Jesús aparece y me mete dos cosas más. No. Dice, toda esa cantidad de cosas es como que el Santo Padre está diciendo, las está resumiendo en dos. Que es el rostro del Padre, que quiere decir que es alguien, es una persona, es alguien a quien yo puedo ver, con quien yo puedo compartir, con quien yo puedo dialogar, alguien real, ¿no? El Padre y el hermano. Y ahora vamos a ver, creo yo, a qué hace alusión esto del hermano. Dice, nos entrega dos rostros, o mejor, uno solo, el de Dios que se refleja en muchos. Qué interesante esto que acaba de decir, ¿no? O sea, sí, nos muestra dos rostros, el del Padre y el del hermano. Pero en realidad dice, no son dos, es uno solo, el de Dios, que se refleja en muchos. ¿Y por qué se refleja en muchos? Creo yo que todos tenemos algo de esa imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, Dios se puede ver en cada criatura que es obra de sus manos, obra de su creación. Y dice el Santo Padre, porque en cada hermano, especialmente en el más pequeño,
frágil, indefenso y necesitado, está presente la imagen misma de Dios. En efecto, el Señor, al final de los tiempos, plasmará su obra de arte con el desecho de esta humanidad vulnerable. Pues, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que tiene valor en la vida? ¿Qué riquezas son las que no desaparecen? Sin dudas dos, dice el Santo Padre: el Señor, o sea Dios, y el prójimo. Estas dos riquezas no desaparecen. ¡Wow! A ver, mientras leía esto que decía el Santo Padre, me venía una imagen histórica de la Iglesia, porque dice, a ver, lo que para el mundo es un desecho, es basura, o sea, lo que para la humanidad normal, los normales, los comunes, los que saben supuestamente cómo son las cosas, que son todos aquellos que están lejos de Dios, que no quieren saber nada con Dios, esos que se llaman superados, normales, independientes. El ateo actual, esas personas consideran al prójimo, y en esto me meto en el pequeño, en el frágil, en el indefenso, en el necesitado, en el enfermo. O sea, a esa persona la consideran un desecho. Un desecho. Pero en realidad, esas personas son parte de este grandísimo tesoro, de esta riqueza que tiene la Iglesia. Y que dice, la podemos ver como dos rostros, ese tesoro: la del Señor, la de Dios, y la del prójimo. Esas dos riquezas, dice el Santo Padre, no desaparecen. Y esto es real, lo hemos visto con la historia de los santos. Hay un santo que ahora no me voy a acordar quién es. Es un santo que murió quemado en una parrilla, que de hecho lo pusieron boca arriba, y llegó un momento que este santo, bueno, lo que es el humor propio de la santidad, ¿no? Que en un momento de extrema extremo estrés y tensión, en donde se está jugando la vida, los santos tienen esta capacidad del buen humor, ¿no? Y él le dice a este alcalde, no sé qué habrá sido, como es el gobernador, no sé qué nivel jerárquico habrá tenido esta persona, pero le dice, ya estoy bien tostado de un lado, o sea, ya estoy cocido de un lado, dame vuelta del otro lado, así ya me termino de cocinar. Y bueno, y lo dan vuelta. Pero, ¿qué quiero decir? Este santo, que no recuerdo quién es, ustedes me van a ayudar con los comentarios a recordar quién es. Este santo tuvo, o sea, terminó muerto en esa situación, ¿no? Porque para este gobernador o alcalde, se sintió como que este santo le faltó el respeto. ¿Por qué? Porque este gobernador o alcalde tenía un especial interés en las riquezas de la iglesia. O sea, había escuchado decir que la liturgia, los vasos sagrados y demás eran todos de oro, plata, y bueno, estaban muy interesados en obtener esa riqueza. Entonces lo llama a este santo y le dice, bueno, necesito que me traigas los tesoros de la iglesia. Y este santo le dice, alcalde, gobernador, ningún problema. O sea, mañana mismo, a esta hora, usted tendrá acá los tesoros de la iglesia. Y dice que al día siguiente este santo aparece, o sea, lo mandan a llamar al alcalde, al gobernador, y le dicen, acá ya está. Y cuando aparece el gobernador para ver, se encuentra con este santo y con un montón de necesitados, indefensos, enfermos, lisiados, paralíticos. O sea, este santazo se juntó a todo eso que es el desecho, la basura de la humanidad, lo llevó y dijo, alcalde, gobernador, acá está lo que usted me pidió. Usted me pidió las riquezas,
los tesoros de la iglesia. Acá los tiene frente a usted. Bueno, para esta persona eso fue una gran ofensa porque pensó que le estaba tomando el pelo, que se estaba burlando. No, no. O sea, lo que le estaba diciendo este santo era una verdad de fe. O sea, lo que esta brecha, este camino que Jesús nos abre a nosotros, los pelagianos, que lo único que vemos son preceptos, prescripciones, leyes por cumplir y cuestiones, Jesús nos muestra dos rostros, el Padre y el hermano, el Padre y el necesitado. Esos son los verdaderos tesoros, que muchas veces no los podemos ver porque estamos más preocupados en cumplir normas, preceptos, prescripciones, que en poder estar en el amor, dejando que nuestra fe actúe, ¿no? Ya sea en intimidad con Dios como en cercanía para con nuestro prójimo, en una cercanía de amor. Entonces dice el Santo Padre, estas dos riquezas, el Señor y el prójimo, no desaparecen. O sea, eso es lo esencial. Eso es lo esencial. Numeral 62 dice que el Señor, esto creo que debe ser como una especie de oración, dice que el Señor libere a la iglesia de las nuevas formas de gnosticismo y de pelagianismo que la complican y la detienen en su camino hacia la santidad. Estas desviaciones se expresan de diversas formas según el propio temperamento y las propias características. Por eso exhorto a cada uno a preguntarse y a discernir frente a Dios de qué manera pueden estar manifestándose en su vida. Bueno, el Santo Padre cierra esta parte, ¿no? Este capítulo segundo, que ya lo hemos tratado en varios programas, o sea, nos llevó 6 programas poder desarrollar el gnosticismo actual y el pelagianismo actual. Que, como para hacer un breve resumen, para aquellos que están viendo este programa pero no vieron ninguno de los anteriores, puedan comprender qué es lo que estamos desarrollando. Gnosticismo actual es una herejía que viene desde Jesucristo, en donde se piensa, se pensaba, pero se piensa que el saber, todo lo que está en orden a la cabecita, a lo intelectual, al intelecto, al conocimiento, es lo verdaderamente necesario, ¿no? Entonces, la fe está ordenada en torno a lo intelectual, al conocimiento, al saber, y a todo lo que eso desencadena hacia abajo, ¿no? Decíamos, apenas empezábamos a tratar este tema del gnosticismo actual, hablábamos de esta cuestión en donde yo me formo, no para amar más, sino para subirme a pedestales, a zonas de privilegio, a zonas de poder, en donde yo me siento por encima de mis hermanos y en donde yo me ubico en un lugar que no me corresponde, porque el mismísimo Jesús decía, ¿no? El que quiera ser el primero, que se haga servidor de los demás, que se haga el último, ¿no? Pero bueno, el gnóstico cree que todo está fundamentado en el conocimiento, ¿no? Y en esta cuestión de alcanzar la santidad a través del conocimiento. Y el Santo Padre nos habló acerca de eso. Y en este último capítulo de hoy, cerrando estos 4 programas que hemos tratado del pelagianismo, hemos hablado justamente de otra herejía que es aquella que se vive en la iglesia desde Pelagiano hasta la fecha. Hay muchísimos pelagianos hoy que centran toda la atención en estructuras que están basadas en el esfuerzo humano, en las obras netamente que son necesarias para la vida de la iglesia,
pero en donde creen estas personas que esas obras son fruto y mérito propio, en donde yo ponía un ejemplo, voy a sacar el yo, en donde poníamos un ejemplo muy importante, que es muy sencillo de entender, en donde, no sé, una gran obra de arte ejecutada por un artista, ya sea en el plano de la pintura o el de la música, el que lo lleva a cabo, el que lo genera, el que lo permite, es el intérprete, el que está ejecutando la obra. El que pintó la obra o el que tocó un piano, una arpa, una guitarra o lo que sea y ejecutó esas melodías, es el autor, es el que está interpretando. Y el pelagiano vendría a ser ese que es el instrumento, ya sea el pincel que participó de la ejecución de esa obra, o el piano, la guitarra, el instrumento que se usó o que usó ese autor, ese intérprete, para ejecutar, para que se pueda oír esa obra musical que estaba ejecutando. Entonces es como si ese piano o ese pincel dijeran: ¿vieron lo que hice? ¿Vieron qué grosso que soy? ¿Qué grande? ¿Qué importante que soy porque esta obra la hice yo? No. O sea, el pelagiano es el que no puede reconocer que esa obra que está llevando adelante y que es necesaria es fruto de una acción primera de Dios, de un Dios que quiere hacer en mí una obra, quiere llegar a través mío a un hermano, al prójimo, pero en donde yo tengo que estar abierto a la acción del Espíritu Santo en una fe que actúa por amor, no una fe que solo centra su atención en esta cuestión del esfuerzo humano, de los logros, ya sea de posiciones políticas, de poder dentro de la misma iglesia o dentro de estructuras sociales, en donde hay más atención en eso, decía el Santo Padre, que en estos dos rostros tan importantes que nos presenta hoy, que son los tesoros de la iglesia, que es el rostro de Dios y el rostro del prójimo, del hermano, que en realidad se fusionan en un solo rostro, que es Dios, que es el amor. Si nuestra fe no está movida por el amor, no tiene sentido nada de todo lo que vayamos a hacer o de lo que estemos haciendo. Bueno, bastante complejo lo de hoy, si bien parecía sencillito, pero bueno, se cierra esta etapa de estas dos herejías, gnosticismo y pelagianismo, hoy resumidas, o sea, toda esa ley, toda esa cantidad de prescripciones resumidas en algo muy sencillo, que es el amor. El amor, en donde el centro debe estar ordenado, todo lo que haga debe estar ordenado en el amor, en una fe que actúa por el amor. Y eso es el resumen de la ley: amar al prójimo como a uno mismo, como a ti mismo. Entonces, quien hace eso, dice, ya cumplió la ley. Eso es la plenitud de la ley. Bueno, próximo programa vamos a hablar, ya nos vamos a meter en el capítulo 3, que es A la luz del maestro. Tenemos, bueno, varios numerales. Yo creo que vamos a abordar desde el numeral 63 al 66, para después seguir metiéndonos en las bienaventuranzas. El Santo Padre va a desarrollar las bienaventuranzas. Felices los pobres de espíritu, felices los mansos, y así va a ir desarrollando distintos aspectos de las bienaventuranzas para poder entender esta santidad, esta santidad en este momento. La exhortación apostólica Gaudete et Exultate viene a traernos justamente esta certeza de que es posible ser santo hoy, en esta situación, en este mundo actual. Se es posible. Por eso venimos desarrollando
distintos aspectos de la vida cotidiana para poder encontrar el verdadero camino que nos lleve a esto que al menos yo quiero, que es alcanzar la santidad. Hermano, hermana, te agradezco que me hayas tenido toda esta paciencia, estos 30 minutos. Te deseo una hermosa semana y bueno, nos vemos el próximo lunes. Siempre es a las 20 horas. Hoy, la verdad que me he atrasado, iniciamos casi a las 22 horas, pero bueno, es un día especial, hay liturgia, hay preceptos que cumplir y por eso hemos llegado un poquito más tarde. Gracias por haberte quedado, te dejo un abrazo de hermano a hermano y que tengas una bendecida semana en Cristo. Chau.